Vaticano. ¿Sabes cuál es el significado y origen de esta ciudad, hermano católico? Si no lo sabes, este día especial veremos cuáles son, ¿verdad?, los orígenes de esta palabra, Vaticano. Vaticano viene del latín Vaticanus, o nombre del término latino vaticinium, que puede traducirse como vaticinio o vaticinar o predicción, y está compuesta de dos vocablos, perdón. Vates, que significa adivino, y cano, que significa yo canto. Unida estas dos palabras, puede traducirse como el canto del adivino o, oiga, hermano católico, o lugar de brujería. El canto del adivino o lugar de brujería. El origen de la palabra Vaticano es un auténtico misterio realmente. Y tampoco no tiene nada que ver con la Biblia. O sea, en la Biblia no se encuentra la palabra Vaticano. Su nombre, como muchas tradiciones cristianas, es de origen pagano. Siglos antes de la fundación legendaria de Roma por Rómulo y Remo, existió un pueblo conocido como los etruscos. Gran parte de las tradiciones y cultura que Roma adquirió provienen de este pueblo, de los etruscos, como hacían los hebreos y los romanos. Después los etruscos solían enterrar a sus muertos en la necrópolis, oiga, fuera los muros de sus ciudades. Por ese motivo se levantó en una colina cercana a uno de sus poblados. Según algunos investigadores, el nombre de la diosa etrusca a la que se advocó la necrópolis se llamaba Batica. Vayamos poniendo atención, hermano católico. Batica. Pero ¿quién era esta Batica, esta diosa? Porque era una diosa. Ella era la diosa guardiana del inframundo y era su deber mantener un ojo vigilante en los que habían fallecido. Batica era la diosa guardiana de la necrópolis, oiga bien, y era el ojo vigilante de todos aquellos, ¿verdad?, que habían fallecido. Entonces, la palabra necrópolis viene del griego necros, que significa muerto, y polis, ciudad, ¿verdad? Entonces, unida a estos dos vocablos, significa ciudad para los difuntos, ¿verdad? La ley romana prohibía por razones de seguridad e higiene incinerar y enterrar a los difuntos dentro de las ciudades. Las prácticas y ritos funerarios de los antiguos romanos mantenían el vínculo con sus seres queridos, difuntos, y el más allá, con el culto a los muertos. Oiga, vayamos poniendo atención, hermano católico. Estas ceremonias se llevaban a cabo desde el borde del camino que costeaba la colina costera. O sea, hermanos amados católicos, que aquí, hermanos amados, se le ofrecían cultos a los muertos. Oiga, bueno, vayamos poniendo atención. Tiempo después, en aquella ladera Batica se levantó un templo en honor a la diosa Cibeles. Oiga, alrededor del año 191 antes de Cristo, respetando la necrópolis etrusca. Cibeles era en origen una diosa frigia. Los griegos hicieron de ella una madre. Oiga, vayamos poniendo atención. Los griegos hicieron de ella una madre de los dioses, la madre de Zeus. Oiga bien, Zeus es el dios del cielo y de otros dioses importantes. Su culto se derivaba probablemente de la antigua adoración de las grandes madres o diosas de la fertilidad. Según ciertas profecías de los libros sibilinos, un tipo de libro de frases de los oráculos, solo podría vencer si se adoraba a la gran madre. Y esa era la diosa Cibeles. En la santería cubana actualmente, en la santería afrocubana, existe una diosa llamada Yeguá, y esa es la patrona de la sepultura, oiga, en la actualidad. Y ella representa la pureza femenina y la virginidad, oiga, la virginidad y la fecundidad, también conocida como la diosa del río Yeguá, vista como una santa batalladora y fuerte y valerosa, sobre todo sumamente estricta y sabia. Oiga, y mire,
vayamos poniendo atención, hermanos católicos. En el catolicismo, ¿verdad? Sincretiza esta diosa Yeguá de la santería afrocubana, sincretiza con Nuestra Señora de los Desamparados, patrona de Valencia, España, o la Virgen de Montserrat, Santa Clara de Asís también. Oiga, mire qué tremendo. Y usted me va a decir, y hermano, ¿y esto qué tiene que ver? Bueno, en la antigüedad, hermanos amados, cuando hubieron esclavos en África, ellos no podían libremente ejercer su religión. Entonces empezaron a adoptar bajo los nombres de los santos, de una manera encubierta. Ellos adoraban a sus dioses, a los dioses africanos. Entonces adoptaron la santería. Entonces detrás de cada santo existe un demonio o un orisha que le llaman en la santería afrocubana. Para darles un ejemplo, el Ewa. Ese es el orisha africano, pero en el catolicismo es el Santo Niño de Atocha. Oiga, en la santería existe otro orisha que se llama Babaluaye, y en el catolicismo ellos lo sincretizan o lo adoptan como San Lázaro. Para que vayamos prestando atención, hermanos amados, cuáles son los orígenes, ¿verdad?, de que tiene el Vaticano. Continuemos. El emperador Calígula ordenó la construcción de un gran circo romano. Este emperador no vería finalizada su obra, para la que ordenó traer un obelisco desde Egipto. Oiga bien, sería Nerón el que inauguraría aquel edificio en el cual, según la tradición cristiana, fue ejecutado San Pedro. Así, cuando el cristianismo fue legalizado y en ese momento, cuando el cristianismo fue legalizado, ese lugar se convirtió en un centro de peregrinación, con la Basílica de San Pedro allí en el Vaticano. Entonces, hermanos amados, veamos cuáles son los orígenes y el significado de la palabra Vaticano. O sea, prestemos atención. No solo nos dejemos llevar, ¿verdad?, por lo que nos predican, por lo que nos dicen, sino que tenemos que ser más receptivos. Tenemos que escuchar la palabra de Dios. ¿Sabe? Me llama la atención que en el Vaticano se encuentra ese gran obelisco. Y le voy a leer una porción bíblica donde dice en Jeremías 43, versículos del 12 al 13, claramente, en la versión de la Biblia latinoamericana, está bien claro cuál es el concepto que Dios tiene acerca de los obeliscos. Lo vamos a dar lectura en este momento. Jeremías 42, versículos del 12 al 13. Y prenderá fuego a los templos de los dioses de Egipto, quemará o se llevará a sus dioses, despiojará a Egipto como despioja un pastor su manta, y después se irá sin que nadie lo moleste. Hará pedazos los obeliscos del templo del sol que se encuentran en On, o incendiará los templos de los dioses egipcios. Oiga, ¿sabe que el obelisco era un monumento dedicado al dios sol de Egipto, llamado Ra? Entonces, ¿por qué ese obelisco está ahí en el Vaticano? Ya el Papa lo debería de haber quitado, porque es un templo al dios Sol. Ya vimos de dónde proviene la palabra prácticamente Vaticano. Ahí había una diosa guardiana de los etruscos que cuidaba los muertos, los difuntos, y se tenían comunicación con los muertos. O sea, vea usted, hermano católico, cómo ahí en el Vaticano se ha adoptado varias diosas y dioses en los cuales todavía se le rinde culto. Y ahí están los monumentos, ahí está el obelisco. En sí la palabra Vaticano significa vaticinar o el canto del adivino. Vayamos prestando atención, ya casi termino, para que veamos si realmente el Papa actual, porque él es la autoridad actualmente de toda la Iglesia Católica. Pero ¿será que el Papa estará en rebeldía? Si está en rebeldía, me imagino que está en rebeldía, porque mire lo que dice Efesios 2 del 1 al 2. Dice,
Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién opera en los hijos de desobediencia? El espíritu del príncipe de la potestad del aire. ¿Y quién es? Nada más y nada menos que Satanás. Nosotros, los cristianos evangélicos, anduvimos un tiempo en rebeldía, hermanos, pero ahora hemos sido libres por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos ha dado vida juntamente con nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque nuestros delitos y nuestros pecados fueron perdonados, fueron limpiados nuestros pecados con esa sangre preciosa. Pero la palabra nos dice que aquellos que todavía andan en el mundo en rebeldía, opera sobre ellos el espíritu del príncipe de la potestad del aire. ¿Sabe? Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Eso dice la palabra, hermanos católicos. Yo le voy a decir algo, hermano, y le voy a dar un consejo, porque yo estuve en esa religión. Y gracias al Señor, un día Dios me abrió los ojos, me quitó esas vendas, y ahora conozco la verdad que se llama Jesucristo de Nazaret. La palabra es bien clara y dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vamos a ver qué dice. Les voy a dar un consejo para que seamos como los cristianos de Berea. Los cristianos de Berea tenían una gran característica. Yo quisiera que ustedes la adoptaran, amados hermanos. Eso lo vamos a ver en Hechos 17, versículos del 10 al 12. Seamos como los cristianos de Berea. Cuando el cura Luis Toro, cuando los padres nos den una enseñanza bíblica para que veamos, para que lea las escrituras en su casa, hermanos católicos, ya no dejen que lo engañen. Yo así estuve por mucho tiempo. Como nunca leía la Biblia, nunca leía las escrituras, o sea, ni sabía qué es lo que me predicaban. Y por no escudriñar la palabra, pero ahora usted tiene esa oportunidad de escudriñar la palabra, hermano católico. Así es que veamos lo que dice Hechos 17 del 10, 11 y 12. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres se convirtieron al cristianismo porque leyeron las escrituras. Ellos vieron que lo que les decía el apóstol Pablo no era ninguna mentira. Y ellos mismos la escudriñaron. Seamos como los cristianos de Berea, hermanos católicos, y que esas vendas en el nombre de Jesús vayan cayendo. No todo lo que dice el cura Luis Toro, ustedes le pueden decir amén. Tengan mucho cuidado. Y hoy en esta mañana yo voy a hacer un llamado a aquellos que quieran recibir a Cristo como su Señor y Salvador personal de sus vidas, allí donde se encuentra. Vamos a hacer esta oración de fe. Y usted me va a decir, hermano, pero eso no existe. Claro que sí, en Juan 1:12 dice, a los suyos él vino, pero los suyos no lo recibieron. Mas a todo aquel que le recibe, Dios le da potestad de ser hechos un hijo de Dios. Y en Romanos 19 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, serás salvo. Que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Así es que vamos a hacer la oración de fe, y tú, hermano católico, si quieres recibir a Cristo en esta mañana, hoy es la oportunidad. Porque la palabra, la Biblia, la palabra de Dios, en ningún versículo yo he encontrado que en la Virgen María hay salvación, que en la Iglesia Católica hay salvación. Dice Hechos 4:12, no hay bajo el cielo ningún otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos, solamente en Cristo Jesús. Así es que te invito a hacer esta oración.
Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal de mi vida. Creo que eres Dios y que resucitaste al tercer día de entre los muertos. Perdóneme, Señor, soy un pecador, lo reconozco hoy en este día. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma hoy. En el nombre de Jesús, amén. Gloria al Señor. Si tú has hecho esta oración con fe, en este momento hay fiesta en los cielos, porque un pecador se ha arrepentido. Así es que, hermano, yo te invito, y aquellos hermanos que han visto este video, te invito a que te suscribas al canal, que le des like, que compartas, porque andamos en busca de esos 7,000 que no han doblado sus rodillas a Baal. Dios te bendiga grandemente tu vida en este día